días para todos, bendiciones. Hoy nos corresponde en nuestro devocional el capítulo 2 del libro de Gálatas. Permítanme, por favor, oramos y continuamos. Padre, te damos gracias por este día, por esta mañana, por este tiempo. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, que sin duda alguna nos edifica, nos transforma y nos forma, Señor, al carácter de Jesús. En tus manos queremos poner este tiempo, Señor, y eres tú tomando el control de ello, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Para este capítulo podemos considerar el siguiente índice. Del versículo 1 al 10, Pablo y los líderes en la iglesia de Jerusalén. Punto número 2, versículo 11 al 14, Pablo corrige a Pedro. Y punto número 3, versículo 15 al 21, la salvación viene solo por confiar en Jesucristo. 14 años después, Dios hizo ver a Pablo que debía ir a Jerusalén. En esa ocasión lo acompañaron Bernabé y Tito. Allí se reunieron con los miembros de la iglesia y les explicaron el mensaje que Pablo anunciaba a los que no son judíos. Luego se reunió a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que su trabajo, pasado y presente, no iba a resultar un esfuerzo inútil. Pablo y su equipo misionero no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que los acompañaba, ya que él no era judío. Tuvieron esa reunión porque hubo algunos falsos hermanos. Lo vemos escrito en el versículo 14. Falsos hermanos que a escondidas se metieron en la iglesia para espiar el trabajo de todos ellos. Esos falsos seguidores solo querían quitarles la libertad que Jesucristo les dio y obligarlos a obedecer las leyes judías. Pero ni por un momento se dejaron convencer, afortunadamente. Y Pablo quería que la iglesia siguiera obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. Me llama la atención cómo Pablo llama a aquellos hermanos que no son auténticos o verdaderos, llamándoles falsos. Y dice el diccionario que alguien falso es aquel que es contrario a la verdad por error o por malicia. ¿Dónde está la falsedad? En anunciar un evangelio diferente. Ya Pablo nos dijo en el capítulo 1 que no es que haya otro evangelio, sino que el mismo evangelio que Pablo predicaba, que Pablo tenía, que Pablo anunciaba, ellos lo anunciaban de una manera diferente. Pablo anunciaba un evangelio donde la fe era por la obra de Cristo en la cruz, mientras ellos anunciaban un evangelio donde la salvación era por obras o por cumplir la ley. Por eso Pablo nos anima a saber algo de suma importancia que se conoce como la doctrina de la justificación. Esto lo escribe en el versículo 16 del capítulo 2 de Gálatas que estamos analizando. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces dice, sabiendo que, Pablo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué es justificado?
o qué es la justificación. En el original, la palabra justificado es la palabra dikaio y significa justo o inocente, absuelto de culpa o como si nunca hubiéramos pecado. Entonces, el hombre no es justificado, es decir, no es absuelto de culpa o no es libre de pecado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por eso, dice ahí en el mismo versículo 16, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, Pablo es muy reiterativo en que no somos salvos por las obras de la ley, sino en la justificación que da Cristo por creer en Él. De hecho, dice Santiago en el capítulo 2, versículo 10, quien quiera salvarse por cumplir la ley es imposible. El versículo 10 dice lo siguiente, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, pretendiendo cumplir o guardar toda la ley, pero ofendemos en un punto, es decir, fallamos y pecamos en algo, nos hacemos culpable de toda la ley. Por lo tanto, evidentemente es imposible ser salvos por cumplir la ley. En el siguiente punto que veremos, vamos a ver el versículo 19 y 20 de Gálatas 2, por supuesto. Aquí Pablo describe su cambio de relación permanente con Cristo a la ley que tenía antes. Dice lo siguiente, versículo 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Mientras él aún trataba de justificarse delante de Dios por guardar la ley, tiempo pasado, él estaba muerto. Cuando Pablo murió a la ley, entonces por Cristo pudo vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo se dio cuenta de que en la cruz se produjo un gran intercambio. Le dio a Jesús su vieja vida de tratar de ser justo ante Dios según la ley, y fue crucificado en la cruz. Entonces Jesús le dio a Pablo la vida. Cristo vino a vivir en él. Así que la vida de Pablo ya no era suya, le pertenecía a Cristo. Pablo no era dueño de su propia vida, esa vida murió. Simplemente manejaba la nueva vida que Jesús le dio, permitiendo que Cristo viviera en él. Por eso llegó a ser el gran hombre de Dios que fue. Y continúa diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe por la que Pablo vivía no era la fe en sí mismo, ni era fe en la ley, ni fe en lo que podía ganar o merecer ante Dios. Era la fe del Hijo de Dios, la fe en Jesucristo, el cual me amó y se entregó
a sí mismo por mí. Pablo pudo entregarse con confianza a Cristo debido al amor que Jesús le había demostrado en el pasado. Es cierto que ahora nos ama, pero Pablo también escribió honestamente: quien me amó. El verbo está en el tiempo pasado. Jesús me amó en la cruz. Jesús me amó en el pesebre de Belén. Jesús me amó siempre. Nunca hubo un momento en que Jesús no amara a su pueblo. Por eso hoy podemos entregar confiadamente nuestra vida a Cristo para que Cristo viva su vida en nosotros. Señor, te damos gracias por esta nueva vida que tenemos en ti. Señor, sabemos que hay un pasado, pero también hay un presente, Señor, donde tú eres la diferencia. Gracias, Señor, por la justificación que nos das al ser absueltos de culpa, Señor, o como si nunca hemos pecado. Señor, gracias porque aún siendo pecadores, tú moriste en la cruz por nosotros, para llevarnos a ti, Señor, para llevarnos al Padre. Pero también, Señor, sabemos que hay una carne, Señor, pero también sabemos que ya no vivimos nosotros, sino tú vives en nosotros, Señor. Tú nos has dado una nueva vida, Señor, completamente. Permítenos, Señor, apropiarnos de ello, rendirnos a ti, Señor, para que sencillamente podamos ser hombres y mujeres tuyos, Señor, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, gracias por este tiempo. Dios les bendiga y nos escuchamos la próxima vez. Que estén muy bien. Bendiciones.